Tal como les habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el economista Ivanhoe NG. Con él vamos a conversar sobre temas relevantísimos de la actualidad económica nacional. Y la verdad es que para nosotros, particularmente hablando, es un privilegio tener la oportunidad de compartir con él en este espacio. Muy buenas noches a Ivanhoe, bienvenido a Tiempo de Orientación. Buenas noches, gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa especializado, ¿no?, en estos temas, especialmente de la economía, así como a Marcelino también por darme la oportunidad, Ernesto y Marcelino. Gracias. Iniciando de inmediato, Ivanhoe, con la conversación, nos gustaría saber, para que nuestra audiencia pueda a manera general hacerse una idea, ¿qué es lo que está pasando con la inflación? Es el principal tema, el más preocupante a nivel económico en este momento en la República Dominicana, independientemente de los datos que el Banco Central nos ha suministrado en la mañana de hoy, que más adelante también los analizaremos, pero la realidad es que la familia dominicana se siente preocupada y lo ha expresado de diversas maneras y nosotros nos hacemos eco de esto en los medios de comunicación y nos gustaría que nos explicases qué es lo que está sucediendo, que están subiendo los precios de manera alarmante de artículos de la canasta básica nacional. ¿Cómo no, Ernesto? Fíjate, a mi juicio hay dos tipos de inflación. La inflación que nos suministra, los datos de la inflación que nos suministra periódicamente el Banco Central y en otros países el Instituto de Estadística, en el caso dominicano el Banco Central de la República, que mensualmente publica la tasa de inflación. Y conforme a ellos, para los primeros 5 meses de este año, la inflación se ha colocado acumulada en 3.4%, y de mayo a mayo, mayo de 2020 a mayo del 2021, se ha situado en torno al 10.4%, es decir, una inflación de 2 dígitos. Esa es la inflación oficial, la que normalmente uno aprecia, observa en los medios de comunicación. Sin embargo, hay otra inflación, que es la que calcula el imaginario social, el imaginario colectivo, a partir de la propia realidad que ellos padecen cuando van a un colmado, cuando van al mercado, cuando van a un supermercado o bien a cualquier punto de ventas, ¿no?, de los productos que conforman la canasta básica familiar. Entonces, esa inflación que construye el imaginario social normalmente dista mucho de la tasa de inflación que nos provee el Banco Central. De ahí que existe una gran diferencia entre ambas informaciones. En el caso del imaginario social, yo creo que un dato que puede ser revelador de que realmente es el que más se acerca a la real inflación es el hecho de que en mayo del 2020 el costo de la canasta básica familiar rondaba los 14.600 pesos. Para el quintil número 1, que es el quintil de los menores ingresos que tiene la población, es decir, lo más vulnerable, lo más pobre. La canasta básica de ahora, mayo del 2021, asciende para el mismo quintil número 1 alrededor de algo más de 22.000 pesos. Eso quiere decir que hay una diferencia de algo más de 8.000 pesos. Un aumento considerable. Considerable para el quintil número 1. Sin embargo, hay que acotar, para fines de una mejor ilustración, de que la canasta básica familiar de mayo del 2021 es distinta a la de mayo del 2020. En la del año 2020 habían unos 305 artículos, alrededor de 304, 305. Hoy hay 360 y tantos artículos. Por lo tanto, la canasta básica familiar de ahora es más representativa de los cambios en los patrones de consumo de la población dominicana. Y yo creo que ese es un paso de avance desde el punto de vista de incorporar realmente lo que consume la población dominicana, especialmente luego de un año o algo ya más de un año de pandemia por COVID-19. Por lo tanto, estamos frente a un proceso de incremento de precios que supera por primera vez dos cosas. En primer lugar, la meta de inflación que está establecida por el Banco Central, que en su punto medio es 4%, y supera por primera vez desde el año 2012 que se implementó la meta de inflación, situándola también en un promedio de 5%, de 4%, la supera en más de 2 dígitos. Es decir, hoy día, de mayo a mayo, la inflación llega a 10.4, es decir, que la inflación se coloca en 2 dígitos por vez primera desde el año 2012, cuando se implementó la meta de inflación en la República Dominicana. Yo creo que esas son informaciones relevantes que tienen que ver con
la situación difícil por la que ha estado atravesando la población dominicana y naturalmente ya uno puede articular de conformidad a una apreciación. Sí, no sé si ustedes van a seguir con el tema de los precios, pero hay causales que generan la inflación, así también como tengo mi opinión con respecto a si va a ser transitorio o no el tema del incremento de los precios. Sí, Ivanjo, yo quiero continuar con el tema del incremento de los precios y quiero irme ya a la parte de los productos importados. Hay una cierta relatividad, o sea, hay una cierta relatividad de productos y precios. Ahora, hay una estabilidad del dólar. Sin embargo, aunque los empresarios, comerciantes, hablan de que hay un incremento en los precios de los fletes, sin embargo, como que no se corresponde las alzas de productos importados, porque estamos hablando que, ok, si bien es cierto que los fletes han aumentado, pero el dólar ha mantenido cierta estabilidad. Entonces, ¿a qué usted atribuye esto? ¿Usted cree que también los que traen productos importados se han montado en lo que es la ola de la especulación para poder sacar un provecho? Mira, yo pienso que no. Es un conjunto de factores que se han, digamos, han hecho sinergia para producir lo que se puede denominar un proceso de formación de precios hacia el alza. Y esos factores que lo explican son de carácter internos y de carácter externo. Este que usted señala, el de los incrementos de precios de los commodities y también de los granos de origen agropecuario, han experimentado importantes alzas. Por ejemplo, el maíz ha experimentado alzas que superan el 110%. Y el índice de precios que construye la FAO de mayo a mayo provee una información de que los cereales, las grasas, los productos lácteos, así como también las carnes, superan el 39% de incremento de precio en los últimos 12, 13 meses. Por lo tanto, estamos frente a un proceso de crecimiento de los precios internacionales que obedece a varias razones. En primer lugar, al incremento de la demanda mundial a causa de la dinamización, de la recuperación económica que se está apreciando en el mundo. Y en segundo lugar, también porque no habían inventarios por el hecho de que la economía se había contraído en el mundo y eso había generado una merma en la producción y por lo tanto en la oferta. Y en tercer lugar, también está el hecho de que ha habido dificultades en el tema del transporte, tanto por el tema de el embotellamiento que se ha producido en los puertos, en determinados puertos del mundo, para que las naves puedan salir con la regularidad que salían antes. Y también a eso se le agrega que los contenedores, hay un déficit de contenedores en el mundo y eso limita la salida de las exportaciones y de las importaciones en el resto del mundo. Y en algunos casos se le suma también el elemento sequía. Por lo tanto, estamos frente a un conjunto de variables externas que explican el incremento de precios internacionales. En el campo local, en la República Dominicana, encontramos que las principales causas que generan inflación interna, que se suman a la externa, son el aumento de la base monetaria restringida, vale decir, el aumento de la liquidez en la economía. Para mayo del 2021, la base monetaria restringida debió ser de 305.000 millones de pesos. Sin embargo, fue de 322.000 millones de pesos. Estamos hablando entonces de más de 16.000 millones de pesos por encima de lo que establece el programa monetario que tiene la República Dominicana para el año 2021. Y la otra tiene que ver, siempre ubicándonos en el campo de las causales internas, el aumento de la demanda interna, que para los primeros 5 meses de este año, enero-mayo, se sitúa en un 13%, en contraposición con el 10% negativo que decreció la demanda en la República Dominicana durante el 2020. Por lo tanto, ese factor del incremento de la base monetaria, vale decir, la liquidez económica de la macroeconomía, así como también el aumento de la demanda interna y en parte por la recuperación parcial del empleo, son las variables internas y externas que explican la actual
inflación en la República Dominicana. Y en ese orden, Ivanhoe, y brevemente usted también lo iba tocando en la respuesta de la primera pregunta de esta conversación, nos gustaría saber qué tan transitorio pudiéramos nosotros pensar será este fenómeno inflacionario que estamos viviendo actualmente. Los economistas oficialistas o que responden a la línea del gobierno han hablado de que a partir de julio la tendencia inflacionaria empezaría a cambiar, empezaría a bajar, para decirlo en términos bien llanos. Pero resulta que otros economistas tenemos el pensar de que el asunto no pudiera ser tan simple como el gobierno lo está vendiendo y hasta inclusive el mismo gobernador del Banco Central está anunciando a nivel nacional. ¿Cómo ves, Ivanhoe, digamos que el nivel de inflación, por lo menos a corto plazo? ¿Cuál sería la evolución acorde a sus estudios y a su experiencia? Fíjense, yo soy de lo que pienso que el movimiento de los precios nacional e internacional obedece fundamentalmente a la recuperación económica que se experimenta en el mundo y en la propia República Dominicana. Las propias autoridades han dado cuenta que ya desde abril y ahora mayo, que se ha revelado nuevas informaciones del PIB, la economía dominicana se está recuperando. Esta recuperación económica es lo que genera una mayor demanda y ante una oferta todavía rígida, se producen aumentos de precios. Mientras la economía se recupera en el mundo, mientras la economía se recupera en la República Dominicana, habrá movimiento de precios hacia el alza por el tema de que la oferta, por las causales que ya expliqué anteriormente, no es tan elástica como está aconteciendo con el incremento de la demanda y la recuperación económica. Por lo tanto, Ernesto, yo creo que el alza de los precios no será transitorio, sino hasta tanto la economía dominicana y la economía mundial logren situarse en la posición prepandemia. Mientras estemos recuperándonos, saliéndonos del hoyo de la recesión económica que sufrió el mundo y la República Dominicana también, seguiremos experimentando incrementos de precios. En algunos casos, en algunos meses más acentuado que en otros, porque digamos para el mes de abril, el incremento de los precios fue más alto que el de mayo, o el de mayo será, mejor dicho, el de mayo es más alto que el de junio, porque mayo del 2020 la inflación fue negativa, mientras que junio del 2020 la inflación fue positiva. Entonces, por el efecto rebote, el efecto estadístico rebote, cuando el número es negativo, pues cuando crece positivamente, el rebote es mayor. Y cuando el número es positivo, el número base, y el crecimiento de los precios, en este caso, aumenta, el rebote es menor. Por lo tanto, ellos están pronosticando una disminución de la inflación en el junio del 2021, porque la inflación en junio del 2020 fue mayor que la de mayo del 2020. Y a esto le agrego que ellos se dieron cuenta que el tema monetario había estado trastornando un poco los precios y ya en las estadísticas al 23 de junio de este año han desmontado alrededor de unos 12,000 millones de pesos que tenían en exceso de liquidez la economía. Y hoy día se sitúa ya en apenas unos 8,000 millones que tiene de exceso en su punto medio. Por lo tanto, estamos hablando de que si bien es cierto que la economía, la inflación podría perder aceleramiento, intensidad, no menos cierto es que esta se va a mantener hasta tanto se mantenga la recuperación económica en el mundo y en el país. Ivanhoe, hay unos datos muy frescos del Banco Central donde explican que la actividad económica sigue acelerando y dan unos porcentajes de un alza de esta aceleración de 21.2 en el mes de mayo, comparándolo con el mes de mayo del año pasado. Estos números que presenta el Banco Central es un aliciente. Podemos entender que estos números que ha presentado nos puede llevar a pensar que sí, que vamos a salir de la situación económica y que esta aceleración de la economía nos va a llevar a una recuperación económica más adelante. Yo creo que es una buena noticia que la economía dominicana tenga por segundo mes consecutivo
señales de recuperación económica. Y digo que es una buena noticia porque no es lo mismo estar en recesión económica con pandemia que estar en recuperación económica con pandemia, porque sabemos que el COVID sigue siendo el principal problema de la República Dominicana, que su tasa de positividad cuatruplica la que establece como parámetro de referencia la Organización Mundial de la Salud, que es un 5%. Claro, así es. Y la tasa de positividad promedio diaria ronda el 20, 19, 21%, dependiendo del día que uno elija. Por lo tanto, la cuatruplica. Por eso digo que la recuperación económica es una buena noticia y el hecho de que en mayo del 2021 la economía creciera en 21% interanual, me parece que es un dato para aplaudirlo y ojalá esta recuperación económica pueda sostenerse, porque los niveles de incertidumbre todavía prevalecen en el mundo y en parte en la República Dominicana. Y ahora con esta nueva variante del COVID-19, la Delta Plus, hay razones como para pensar que ni el mundo ni la República Dominicana puede con seguridad afirmar que el COVID-19 ha sido controlado. Y mientras el COVID-19 no esté controlado, pues la recuperación económica pudiera ser incierta, aunque celebro la noticia de estos 2 meses de señales de recuperación económica. Sí, Ernesto. Bueno, en lo que Ernesto, ¿no se escucha? Bueno, en lo que Ernesto puede reconectarse, Ernesto viene en su vehículo. Ivanhoe, yo terminé mi pregunta con esto, ¿pudiera mantenerse estable la recuperación económica o esto va a depender de otros factores? Usted explicó el tema del COVID-19, que todavía mantenemos niveles altos de porcentaje, porque los números óptimos serían un 5% de la positividad diaria. Estamos sobre el 17 hasta el 20% y pasamos el 20%. Pero pudiera haber una esperanza de que se mantenga este crecimiento económico y llevarnos más adelante a una estabilidad económica que sería lo ideal para nosotros. Yo creo que todos los esfuerzos de quienes opinamos, de los agentes económicos, del público en general, deben ir en la dirección de ayudar a que la economía dominicana pueda recuperarse cuanto antes, porque una economía en caída no trae ningún buen resultado para ningún ciudadano del país. Por lo tanto, esforzarse para que la política económica dominicana, especialmente en el ámbito fiscal, pueda revertirse y priorizar el gasto de capital para ayudar al crecimiento económico del país, a seguir empujando el crecimiento económico, yo creo que es un desafío que tienen las autoridades. Marcelino, fíjate, en los primeros 5 meses de este año 2020, de cada 100 pesos que gasta el gobierno dominicano, 94 lo destina a gasto corriente y 6 pesos lo destina a gasto de capital. Quiere decir eso, que ese gasto de capital tan insignificante no ayuda a capitalizar la economía, no ayuda a que la economía muestre mayores niveles de recuperación para situarnos en el nivel prepandémico que tenía la economía dominicana, cuando el Producto Interno Bruto para aquel entonces rondaba casi los 88,000 millones de dólares. Hoy día, en las cifras más actualizadas, lo sitúan en 83,000 millones de dólares. Es decir, que todavía nos faltan unos 5,000 millones de dólares para situar al PIB dominicano en el mismo monto, en la misma magnitud que teníamos previo a la pandemia del COVID-19 en el país. Ivanhoe, el incremento de los salarios. Hemos escuchado este tema que es urgente, un incremento en los salarios de los empleados públicos y privados, pero ¿hasta qué punto esto no produciría, en buen dominicano, un force de la economía dominicana? Porque van a incrementar los salarios en el sector público, pero ¿cuáles son las fuentes que van a generar ese dinero para el incremento de esos salarios cuando estamos en una situación de pandemia?
¿Y ¿Sí, cuál Ernesto? pudiera ser el potencial impacto en la inflación también de una medida como esa? No, y también Ernesto, para que Ivanhoe nos responda la pregunta, y también si esto es extensivo al sector privado, que ha sido un sector muy golpeado por el tema de la pandemia. Bueno, en primer lugar, estamos frente a un proceso de crecimiento de precios y nadie puede atribuírselo al incremento salarial porque este no se produce desde hace casi 3 años. Por lo tanto, la variable costo por el lado del incremento del salario no causa el actual movimiento de los precios. Este, yo creo que las fuentes que pueden sustentar un ajuste salarial en el sector público es el hecho de que las autoridades de la Dirección General de Aduanas y de la Dirección General de Impuestos Internos han dicho que han roto todos los récords en recaudación, que la recaudación del 2021 supera la proyectada del 2021 establecida en el marco macroeconómico del presupuesto de la nación. Entonces, si tenemos muchos ingresos, como ellos han dicho, que superan las expectativas, pues esos ingresos pudieran parte de ello destinarse a un ajuste salarial en el sector público. Y en el ámbito privado, yo creo que si bien es cierto que hay unidades económicas que han sido afectadas por el COVID, no menos cierto es que hay otras que se han beneficiado. Y al final también, antes de la pandemia, tampoco se había producido un incremento salarial y la economía marchaba con normalidad en ausencia de inflación. Y los niveles de utilidades y de ganancias de los empresarios yo creo que fueron significativos. Por lo tanto, yo creo que no se le puede pedir a la población más sacrificio del que ya ha mostrado, además del sacrificio sanitario, también el sacrificio en calidad de vida que se ve disminuida por la pérdida y caída del poder adquisitivo de su salario. Yo creo que es mandatorio que se haga un reajuste salarial, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿En qué dimensión, en qué magnitud? Bueno, la del sector privado, hay un espacio en donde se pueden discutir esos temas, pudiera ser 14, pudiera ser 15, puede ser un 20%, el que entiendan ellos. Yo me inclinaría a que pudiera ser alrededor de un 15% el ajuste salarial, entre un 15 y un 20%. Es la franja en la que yo he estimado que se debe de ajustar el salario en las 3 categorías de salario mínimo en la República Dominicana. Y el sector público que lo haga de conformidad al aumento de los ingresos que el propio gobierno ha admitido que está percibiendo en los primeros 5 meses de este año 2021. Otro tema, Ivanhoe, que también ha causado mucha preocupación a nivel nacional es el de la potencial reforma fiscal que el gobierno dominicano ha anunciado con mensajes confusos, porque hemos llegado a ver al ministro administrativo de la presidencia diciendo que la reforma va este año, el presidente Abinader luego hasta cierto punto lo desmiente de manera sutil, diciendo que esto se va a discutir el año próximo. Hemos escuchado comentarios del ministro de Economía hablando de la necesidad de dicho pacto fiscal, pero no da con seguridad una fecha. Y bueno, hay muchos mensajes del mismo gobierno central que pareciera se contradicen en torno a sus intenciones, pero la verdad es que a nivel técnico estamos contestes de que el sistema tributario nacional debe ser revisado. Veo que hay un consenso a nivel económico de que sí, debemos abocarnos a dicho pacto fiscal, pero pareciera que el grado de, digamos, de disenso está en torno a cuándo. ¿Cuál es tu visión en este sentido, Ivanhoe? Ernesto, para mí el cuándo quedaría respondido en función de cuando se recupere la economía dominicana. Cuando ya tengamos certeza de que la economía dominicana tiene sus propios medios para seguir la senda de crecimiento que había y ha estado y estuvo manifestando en los últimos 16 años, pues entonces yo creo que ahí estaría el momento oportuno para iniciar la discusión de un pacto fiscal. Y en cuanto al alcance del pacto fiscal, yo no soy de lo que suscribo un pacto fiscal solamente para el tema de la reforma tributaria. Yo soy de lo que me inscribo en una aspiración mayor. Y esa aspiración mayor de la que yo he estado promoviendo desde hace mucho tiempo, no es solamente una reforma tributaria, sino también una reforma en el gasto público. De tal manera que el gasto público tenga una vocación progresiva, que alcance a la mayor cantidad de ciudadanos cuando se ejecuta el presupuesto de la nación. Y por otro lado, también
tocar el tema del financiamiento. Es decir, una reforma fiscal, un pacto fiscal, en la denominación que se le quiera asignar, también debe habilitar un espacio para que el endeudamiento público no quede totalmente abierto en el país, sino que también se le establezca un límite legal al endeudamiento, de que las autoridades no puedan endeudarse en la magnitud que se ha estado endeudando. Tampoco una camisa de fuerza de que no puede endeudarse. Las economías deben endeudarse, especialmente si se endeudan para destinarlo a gasto de capital. Yo creo que si se logra avanzar en el campo de la reforma tributaria, en el campo de la reforma de gasto público y en el campo de establecer una política de financiamiento al sector público dominicano a través de ponerle límites legales al endeudamiento o definirlo mejor, porque en la ley de crédito público está establecido, pero yo creo que es muy generoso y yo creo que debe ajustarse a la realidad que vive el país, Ernesto y Marcelino. Bueno, no sé si tengo tiempo para otra pregunta, una última pregunta para nuestro invitado, Ivanhoe. Adelante, Vianney, NG. adelante. Sí, Ivanhoe, ¿ha sido suficiente, vamos a decir, la recuperación del turismo para la economía dominicana o no? O sea, necesitamos todavía una mayor cantidad de entrada de turistas que puedan entonces levantar el sector. O hasta ahora lo que ha ocurrido ha sido por lo menos una panacea para la economía dominicana en cuanto al turismo se refiere. Bueno, panacea no lo ha sido, pero sí se muestra una recuperación en el sector turismo, todavía muy distante de los años de normalidad. Y eso será así mientras exista COVID en el mundo, porque el turismo, Marcelino y Ernesto, es un camino de doble vía. El turismo no solamente depende de la República Dominicana, de que aquí tengamos controlado el COVID, que no lo es, pero en el caso hipotético, sino también que en el resto del mundo haga lo propio. Porque un turista que esté en Alemania o que esté en Londres o esté en los Estados Unidos y que oiga noticias de que aquí hay COVID por doquier, no va a tomar la decisión racional de venir a disfrutar sus vacaciones. Y lo contrario, si aquí se resuelve el problema del COVID, bueno, en esos países el COVID sigue causando estrago, tampoco en la racionalidad un ciudadano va a tomar una decisión de montarse en un avión 4, 5, 6, hasta 8 horas, ¿no? Exponiéndose no solamente en el traslado, sino también en el destino. No creo que sea razonable eso. Por eso hablo de que la recuperación del turismo en el país es una variable que depende tanto como del resto del mundo. O nosotros no podemos controlarla, ninguna de las dos. Yo creo que seguir concentrándose de forma todavía mucho mayor en el proceso de vacunación en el país, fortalecer el plan de vacunación. Yo he planteado, Ernesto y Marcelino, una política de incentivo para promover que más ciudadanos dominicanos se vacunen. Una política de incentivo que premie a aquellos dominicanos que acudan a vacunarse. Y he propuesto concretamente un día con disminución de ITEVIS, o un día con menos pago de ITEVIS. Si pagamos 18% de ITEVIS, pudiéramos poner 1 o 2 días para que se pague 10% de ITEVIS a aquellos ciudadanos que presenten su tarjeta de que se vacunaron ese día o el día anterior. Y eso ayuda a la población a animarse a vacunarse, ¿no? Y cualquier otra medida, a mí se me ocurrió la del ITEVIS, pero pudiera establecerse rifas, sorteos, ¿no? Incluso las empresas privadas pudieran hacer lo propio, no solamente el gobierno, que sea una política pública y una política privada de incentivo para que los trabajadores y la población en general se sienta atraída a vacunarse, aquellos que no lo están, motivado por el incentivo que reciba si lo hace, como este de un día con menos ITEVIS, o un día con el pago parcial de ITEVIS. Yo creo que pudiera ser un gran atractivo para los consumidores y los ciudadanos dominicanos. Y esa es una forma de combatir el COVID. Eso es una forma de contener el COVID. Hasta ahora, la única media salida, media solución que tenemos para poder dominar el COVID o controlarlo es a través de una acción. Y obviamente las medidas de distanciamiento, medidas
cautelares que cada quien pueda imponerse, o bien que el propio gobierno pueda imponer a nivel social y laboral también. Muchísimas gracias a Ivanhoe. La verdad que para nosotros ha sido todo un privilegio poder conversar sobre estos temas tan importantes de la realidad nacional contigo en este espacio. Esperamos más adelante tener la oportunidad de tratar y profundizar un poquito en algunos de los temas que hemos conversado esta noche, pero ya no hay tiempo para más y por eso agradecemos el tiempo que gentilmente nos has proporcionado. También le agradecemos a todos ustedes, amigos y amigas, por estar nueva vez en sintonía con nosotros y dejamos abierta la invitación para que mañana a la misma hora y por el mismo canal estén nueva vez en sintonía con este equipo multidisciplinario de Tiempo de Orientación. Que tengan un feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre. Muchas gracias.